En este episodio nos gustaría hablarle de cuál es nuestra relación con la palabra de Dios, la Biblia. Sabemos que la palabra de Dios debe ser parte de su rutina. Así es. Para que la palabra de Dios le impacte personalmente, usted debe pasar tiempo en ella con regularidad. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, soy el pastor Gilberto Gálvez de la Iglesia Bautista Betlem y les invito a escuchar un nuevo podcast que tendremos todos los martes a las 7 de la tarde. Su relación con la palabra de Dios. En este episodio nos gustaría hablarle de cuál es nuestra relación con la palabra de Dios, la Biblia. Sabemos que la palabra de Dios es inefable e inmutable. Ha sido escrita por Dios a través de autores humanos y se ha preservado para nosotros. Pero, ¿cuál es el efecto en nuestras vidas? ¿Cómo nos cambiaría personalmente? La palabra de Dios puede suplir la más profunda de las necesidades de nuestra vida y responder a las preguntas más grandes de tu corazón. ¿Cómo podemos acceder a su poder y sabiduría y cómo transformará su vida? Número 1. La palabra de Dios puede satisfacer sus necesidades. La Biblia es provechosa para su vida. Veamos qué dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios nos enseña. Es útil para enseñar, es decir, para crecer, para redarguir, nos muestra en qué estamos equivocados, para corregir, nos dice cómo volver al buen camino, para instruir, nos dirige hacia la verdad en el diario vivir. La Biblia nos alimenta espiritualmente. Al igual que un bebé no crecerá sin leche, un cristiano no crecerá sin estar tomando la palabra de Dios. Veamos qué dice 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un crecimiento continuo en la vida del cristiano solamente puede llevarse a cabo a través del poder transformador de la palabra de Dios. Veamos ahora cómo podemos hacer que la palabra de Dios sea parte de nuestra rutina. La palabra de Dios debe ser parte de su rutina. Para que la palabra de Dios le impacte personalmente, usted debe pasar tiempo en ella con regularidad. Primero, léala diariamente, como nos dice Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Uno de los mejores hábitos que usted puede desarrollar para crecer espiritualmente es apartar tiempo para leer la palabra de Dios diariamente. Una buena idea es establecer un tiempo y lugar para leer, seguir un plan de lectura bíblica, pedir que Dios le dirija antes de leer, como nos dice Salmos 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hacer preguntas acerca de lo leído, utilizar un diario o cuaderno para registrar los versículos y los pasajes que el Espíritu Santo aplica en su vida. Segundo, escuche la palabra. Escuche la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia. No falla en ninguna de las reuniones en su iglesia local. El predicador se prepara con tiempo para llevarle el alimento espiritual que usted necesita escuchar. Nos dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Tercero, medite en ella. La clave para dejar que la palabra de Dios transforme su corazón, mente y acciones es meditar y pensar en ella para poder obedecer. Como nos dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Haga un hábito de memorización. Memorizar las escrituras le ayudará a meditar constantemente en ella. Como nos dice Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La palabra de Dios tiene verdades que usted necesita para cada área de la vida. También estudie la palabra, acérquese a su pastor y pídale consejo en cómo puede profundizar en las escrituras. Y lo más importante, aplíquela fielmente. Cuando se trata de la Biblia, no solo se trata de lo que sabemos, sino de lo que hacemos con lo que sabemos, como nos dice Santiago 1 del 22 al 23.
Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Por lo tanto, léala, escúchela, memorícela, medite en ella y estúdiela, pero no omita obedecerla. Número 3. La palabra de Dios transforma su vida. A medida que cree en conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios, verá transformar su vida. Veamos qué dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El plan de Dios para nuestra transformación es de adentro hacia afuera. Así como nuestras mentes son renovadas por las verdades de la palabra de Dios, esas verdades impacten nuestras acciones y cambien nuestras vidas. Hay muchas formas en las que la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Al comprender la Biblia, crecerá su conocimiento de Dios. Veamos qué dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el fin de la eternidad. Amén. Al obedecerla, producirá madurez cristiana. Al permitir al Espíritu Santo usar la palabra de Dios para transformar su vida, usted llegará a parecerse más a Jesús. Como dice 2 de Corintios 3:18. Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay muchas formas en las que la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Al comprender la Biblia, crecerá su conocimiento de Dios. Veamos qué dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el fin de la eternidad. Amén. Al obedecerla, producirá madurez cristiana. Al permitir al Espíritu Santo usar la palabra de Dios para transformar su vida, usted llegará a parecerse más a Jesús. Como dice 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Al usarla continuamente, producirá discernimiento espiritual. Veamos qué dice Hebreos 5 del 13 al 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Recuerde que el objetivo de la lectura, el estudio y la memorización de la palabra de Dios es la transformación de nuestra vida. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Una decisión clave que un cristiano puede tomar para seguir creciendo en su caminar con Dios es hacer la palabra de Dios parte de la rutina habitual de su vida. Tenga un tiempo diario y un lugar en el que usted lea la palabra de Dios. La oración y la lectura de la Biblia van de la mano, porque ambas sirven para comunicarnos con Dios. Desarrolle un hábito de aplicar la palabra de Dios. Haga de la memorización de las Escrituras una práctica constante de su vida. La memorización de las Sagradas Escrituras siempre vale la pena, solo requiere paciencia, disciplina y compromiso. Empecemos por memorizar. Como nos dice en 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Espero y esto haya sido de gran bendición para su vida. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.